Seguimos con la declaración del acusado. Es la cuarta enseñanza. Salmo 119, versículo número 155, y dice así la palabra de nuestro Dios. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Padre, permítenos entender esta verdad, una verdad que es una gran bendición a aquellos que la buscan, pero más aquellos que la aman, y me quiero incluir, Señor, aquellos que amamos tu palabra. Señor, que estemos conscientes que lo podemos perder todo, pero no el amor por tu palabra, Señor. Sé propicio. Bendice a aquellos que están con nosotros en esta hora conectados, aquellos que recibirán esta enseñanza. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo que están fuera del país. Señor, guárdalos, cúbrelos. Bendice a nuestros hermanos de la congregación que están en recuperación. Bendice a los adultos mayores, Señor, por favor. Sé propicio en aquellos que están recuperando su salud y sus fuerzas. En el nombre de Jesús, bendícenos por medio de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar asiento. Estamos con la declaración de David. La declaración del acusado se llama el punto. Y estamos viendo la importancia, la profundidad, la altura de lo extenso de lo que es realmente confiar en la palabra de Dios y no olvidarnos de ella. Tiene que ser parte de nuestra vida. Y en la preparación de esta porción, porque hoy nos toca ver la cuarta dispensación, en la forma en la cual Dios le ha dado ese privilegio a su pueblo o a su creación. El propósito de Dios es que toda su creación se salve. Sin embargo, podemos ver por la historia, podemos ver por la actualidad, que a la gran mayoría de las personas lo que menos les interesa es la palabra de Dios. Les puede interesar cualquier otra cosa, pero no la palabra del Señor. Y eso es en lo que nosotros confiamos. En relación a toda la población mundial, somos los menos, los que creemos en la palabra de Dios, y lo creemos con una fe férrea, pues algunos tenemos años de estar en sus caminos y no nos hemos rendido porque somos testigos de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios al conocerlo a través de su palabra. La forma en la cual Él se revela al hombre es a través de su palabra. Y es una revelación tan profunda de que el punto que vamos a ver hoy, la dispensación que vamos a ver hoy, que no estamos estudiando las dispensaciones, pero sí estamos tomándola en cuenta para ver la fuerza que tiene David en cuanto a tomar en cuenta la palabra de Dios, en descansar y en confiar en la palabra de Dios. Es algo que es un precio que se tiene que pagar. En algunos versículos vamos a ver de que lamentablemente algunos queremos recibir la bendición, pero no queremos pagar el precio. Queremos tener revelación, pero no adquirimos conocimiento. Queremos recibir revelación, pero no pagamos el precio de una entrega y aún de una consagración que es necesaria, muy necesaria. Entonces, estábamos viendo la anterior, que es que en la dispensación en la cual la palabra fue escrita en piedra. Y era de esa manera porque Dios quería que el hecho de Él acercarse a través de los ritos, a través de todo ese formalismo, a través de todas esas ceremonias, se hicieran que de una manera en la cual se cumpliera el propósito por el cual se hacía. En la que vamos nosotros a seguir viendo después, que es la quinta, vamos a darnos cuenta de que todo eso es
figura y sombra para nosotros. Ve ahí la importancia que tenía el que fuese escrita la ley en piedra. Tenía un propósito, y es que la manera en la cual Dios quería que el hombre se acercara a él y la forma en la cual él podía acercarse al hombre. Aunque en esta dispensación, en comparación con la nuestra, hay y tiene una gran desventaja. Pero el propósito de Dios en su momento era ese. Y es por eso de que a Moisés se le reveló, se le dio la palabra para que, y le hace la aclaración el Señor, que conforme a lo que te mostré en el monte, conforme a lo que te di en el monte, así lo harás. No le dio participación de nada al hombre en esto, porque el hombre está caído, el hombre necesita ser restaurado, y el propósito de Dios era: el hombre no tiene que tomar ninguna decisión fuera de mi voluntad y fuera de mi propósito. Él es el creador y la humanidad es la criatura. La criatura había caído en un estado de bajeza, había caído, estaba en un estado de corrupción, pues desde que nace comienza a morir en su cuerpo, porque cada día que pasa es un día menos de vida, no importa la edad que tenga, ese cuerpo va a morir. Y es por eso que el Señor, siempre en los Salmos, y el Señor lo dice también en el Nuevo Testamento, que su santo no verá corrupción. Y eso es un cumplimiento de esa verdad que había sido escrita. Entonces, quiero terminar, estoy tratando la manera de darle un fin a lo que vimos en la palabra escrita en piedra. No le dio al hombre la oportunidad de nada. No se podía ofrecer algo que no fuera conforme a la ley. Si se ofrecía, era algo extraño. Así como cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. Entonces, eso fue desagradable a Dios. Hay principios, pero estoy poniéndolo como ejemplo. Inclusive las especias, no las especies, las especias aromáticas que se iban a quemar como una ofrenda y que fuese de olor grato y fragante al Señor, eran especias que Él le había dicho a Moisés qué clase de especias eran. El hombre no podía decir: mire, yo he encontrado una que huele bien rico. Por ejemplo, he encontrado canela que huele tan rico, he encontrado anís que huele tan rico, deberíamos de ponerle. No, es conforme a lo que Jehová reveló a través de su ley escrita, y la dejó escrita para que nadie vaya a poner lo que cree, considere conveniente o mejor. No es la criatura la que debe de hacer cómo adorar a Dios, sino Dios le tiene que enseñar a la criatura cómo debe de adorarlo. ¿Comprende esa? Ahora, ve la importancia, y ese es el gran peligro que nosotros corremos en nuestra forma de adorar. Ahora, quiero preguntarle: en la forma que adoramos, en la forma que alabamos, en la forma que ministramos, en la forma que enseñamos, en la forma que predicamos, ¿hay restauración? Tremendo cuando el apóstol Pablo llega a una de las iglesias en Corinto y les pregunta: ¿qué hay entre vosotros? ¿Hay salmos? ¿Hay lenguas? ¿Hay salmos? ¿Qué hay entre vosotros? ¿Y cuánto le dijimos que las lenguas eran del diablo? ¿Cuántos dijimos? O sea, yo dije que las lenguas, porque así me enseñaron. Pero si vamos a la palabra, no encontramos eso. Entonces, ¿qué hay cuando reunís? Dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué le narro todo esto? ¿Qué sentiría el Señor si decimos que estas son sus iglesias? Porque así lo decimos, le llamamos iglesia de Cristo, no importa que se llame misión cristiana, con cualquier nombre, no importa que se llame iglesia tal, decimos que es iglesia de Cristo, como el apóstol Pablo cuando se dirige en su carta a los romanos, dice a las iglesias de Cristo, si no me equivoco, en el capítulo 16, en su último capítulo. Entonces, hermano, ¿qué pensaría el Señor si entrara a nuestra iglesia?
se viera identificado de que aquí se hace lo que Él estableció. Ahora, si el Señor entrara y conociera nuestra vida, nos identificara como hijos suyos, ¿realmente diría que somos cristianos? ¿Y qué es lo que hace que nosotros realmente seamos conforme a la imagen de Dios? Su palabra, la revelación de su palabra. Entonces, qué tremendo es saber de que no podemos, mire, discúlpenme porque yo sé que hay iglesias que pueden sentirse ofendidas, aquí no están pues, pero pueden darse cuenta por otro medio. Pero imagínense, si esas iglesias donde hay luces de colores, por ejemplo, si les decimos, mire, ¿y dónde está eso para que nosotros lo podamos hacer? Porque el Señor le dijo a Moisés, conforme al diseño que te mostré, así lo harás. No quiero nada que venga de ti, ni del pueblo, ni de nadie. Hermano, ¿usted se ha fijado que la ley no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida? Al líder. Y no dice que era manso, era el más manso entre los hombres. No era manso. Imagínese, usted sabe cómo era Moisés. Y era el más manso, ¿cómo habrán sido los peores? Entonces, queda claro por qué la ley fue escrita. En esa ley confió David. Y por esa ley, al cumplirla, Dios le dijo, no morirás. Has pagado el precio que dice la ley. Te has humillado cuando no era de pagar alguna ofrenda, pero te has humillado, que eso vale más que un sacrificio. Amén. Ahora, viene otra y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo número 14, y entramos a esta cuarta dispensación que es Cristo, la palabra viviente. Cristo, la palabra viviente. Fíjese que ya es la cuarta, ve cómo ha venido. Hoy viene y es Cristo, la palabra viviente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente el 14. Ahora, podemos entrar en detalles. Vayamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era quién? Dios, Cristo, la palabra viviente. Es la dispensación que estamos viendo. Y en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo y la palabra era ¿quién? Dios. Ahora viene Cristo, la palabra, y es parte. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, tal vez me pueden buscar la otra versión que les pedí. Solo una les pedí. Espero que me la pongan. Y vamos a iniciar. Entonces, este versículo, el versículo 1 y el versículo número 14, hablan de que cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. Tiene un propósito. No vino así nomás. Claro, lo primero fue la salvación. Porque fíjese que en el profeta, por ejemplo, Isaías, Jehová dice, yo os salvaré. Y cualquiera podía creer, y así fue, que en ese momento Dios los había salvado. Sí, los salvó. ¿Cuántas veces los salvó? Pero cuando el Señor dice, yo os salvaré, es que Él, como Dios, iba a venir a salvarlo, pero hablando de el Hijo. Amén. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio, la palabra ya existía.
La palabra estaba con Dios y la palabra era ¿quién? Dios. Ahora en esa misma versión, el versículo número 14, por favor. Entonces, la palabra se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Precioso, ¿verdad? Y vino a vivir entre nosotros. ¡Qué tremendo! Hemos visto 3 dispensaciones: la naturaleza, la conciencia y las tablas de la ley escritas en piedra. Y qué tremendo que todavía eso no fue suficiente para la humanidad. Entonces vino Dios, la palabra, y habitó entre nosotros. Qué maravilloso, qué misericordia la de Dios realmente cuando uno entiende estas verdades. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Entonces, cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre ni mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. O sea, ¿que acaso hay algo imposible para Dios? Fíjese que una de las cosas que cuando usted entiende estas verdades, ¿puede en un hombre estar toda la plenitud de Dios? Sí, en Cristo Jesús, el único. Significa que el Señor era más que varón perfecto. Él era Dios. Entonces, ahora, note esto. Usted encuentra en la Biblia que el Señor lo llena todo. Todo lo llena. Y el Señor, para poder crear, se tiene que contraer, porque Él lo llena todo. Entonces, para que haya oscuridad, Él tiene que retraerse para que exista la tiniebla, porque donde no está Él, hay tinieblas. Por eso hablamos nosotros las áreas que no entregamos, es porque Él no es Señor de esas áreas y están en tinieblas. Y eso es lo que nos hace tener unas vidas, algunas veces podemos decir mediocres. En otras ocasiones, por no pagar esos precios, esas áreas nos eliminan. Y tenemos las 7 dispensaciones con nosotros, porque la naturaleza sigue la naturaleza. La naturaleza no ha sido quitada y es tan tremenda que hasta el día de hoy la naturaleza gime por nuestra redención. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 8, gime por nuestra redención. Entonces, por no entender esta verdad, por no tener este conocimiento, por no tener esta entrega, por no entregar esas áreas, y óigame, y qué tremendo es, hermano, que esas áreas no las entregamos habiendo Dios enviado su palabra. Esto es, habiendo iluminado esas áreas, o sea, al descubrirlas, al evidenciarlas, al manifestarlas, pero no las saca. Es usted y yo quienes debemos de entregarlas. La labor de Él es únicamente evidenciarla, mostrarla, decirle, hijo, esto es lo que tienes que sacar para que tu vida cambie y tu vida sea victoriosa. Y viera qué doloroso es cuando nosotros, hablo en el caso de los que dirigimos las iglesias, los que somos pastores, los que somos líderes, especialmente los pastores, que somos los que tenemos el corazón de pastor, y otros tienen corazón de pastor pero en formación, pero no sienten lo que el pastor siente, sino ellos tendrían que ser los pastores. Pero mira qué difícil es cuando usted ve de que las personas no mejoran su vida espiritual porque no quieren aceptar este hermoso privilegio que el Señor les ha dado, que habita en medio de nosotros, habita entre nosotros. Él, el Verbo, se hizo hombre. Amén. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2 y versículo número 9. En esa versión me la dejan ya que está ahí.
Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y después vamos de una vez vamos a aprovechar en esta misma versión Colosenses 1:15. Ya nos la ponen, no nos preocupemos. ¿Sí? Ahí está. No, todavía no. Ahí está. 2:9. Pues en Cristo, está hablando del hombre, ¿verdad? Dios hombre. Pues en Cristo habita toda, oiga, toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, para que lo entendamos pues más fácilmente, en este cuerpo humano. Ahí habita toda la plenitud de Dios. Entonces, el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo le decía hace un momento, mire, Él lo llena todo, y no terminé la idea. Él lo llena todo, y ese Dios tan inmenso que, hermano, todos los cielos no pueden sostenerlo a Él. Le decía a usted hace algunos meses, y Él está aquí adentro, en este tan chiquito, y un establo como donde Él nació en Belén. Y aquí está Él, ese Dios todopoderoso, ese Dios inmenso, ese Dios que lo llena todo, está ahí, sí, es que para Él no hay nada imposible. ¿O acaso no dijo el Señor Jesús que el Padre, el Espíritu y Él iban a venir, según Juan capítulo 6, iban a venir a hacer morada en nosotros? Ahí está, la plenitud de Dios en nosotros. Ahora, esto usted se lo comenta, se lo enseña al inconverso y lo que va a hacer es burlarse, porque inclusive nos dicen, esto a saber qué se creen. Estos se creen que han sido perdonados. Sí, hemos sido perdonados. O sea, eso solamente por fe se puede creer. Y óigame, y cuando se cree por esa fe, qué paz y qué tranquilidad. Ahora, quiero que vayamos al 1.15 porque vamos a aprovechar la versión 1.15 de Colosenses. Va, primero a Reina Valera. Él es la imagen del Dios. Oiga, hermano, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos dice, es la imagen misma de su sustancia. Y tal vez me lo pone en Hebreos 1.3, vamos a aprovecharlo una vez. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso, tremendo, porque le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice el Señor, ¿tanto tiempo que has estado conmigo, Felipe, y no me has conocido? El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hace algunos meses le decía yo que una imagen es así. Este es un espejo. Vengo yo y me pongo enfrente del espejo y yo me estoy viendo exactamente como yo soy. Solo que eso no es sustancia, solo es imagen. Quitan el espejo y desaparece la imagen. Tapan el espejo y desaparece la imagen. Yo puedo verme que me muevo, inclusive puedo verme como abro mi boca para hablar, me río, etcétera, pero si alguien quiere tocarla, no hay nada ahí. Es sencilla una imagen nomás. Pero en el caso del Señor Jesús, Hebreos dice que es la imagen misma de su sustancia. Y oiga, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él la palabra se hizo hombre. Ve en lo que descansaba David. Ve la profundidad cuando David le dice a los enemigos de él, a los impíos, que no piensan, que no recuerdan o que olvidan sus estatutos.
como lo leímos en el versículo número 155, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volviendo a Colosenses capítulo 2, versículo número 9, ¿qué significa ese versículo número 2? Volvamos otra vez, Colosenses 2:9. Volvamos otra vez a ese versículo. Puede ser Reina Valera, no importa. Porque en él habita, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Significa que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesucristo. Amén. Ahora, no solamente para habitar entre nosotros, aquí voy a traer otra explicación, no solamente para venir y salvarnos, sí, yo lo sé, Él viene para salvarnos, pero Él se hizo hombre para que pudiese derrotar en el mismo nivel, por eso era 100% hombre. ¿Por qué 100% hombre? Porque si no era 100% hombre y Dios, en la lucha contra Satanás no tenía ningún sentido. Porque ¿quién puede pelear contra Dios? Entonces Él se hizo igual a su criatura. O sea, se hizo exactamente al primer Adán. Adán tuvo que haber derrotado a Satanás porque él tenía la palabra. A Adán se le dio la palabra. Se le dijo, el día que de este árbol comas de su fruto, ciertamente le dio la palabra. Tu eternidad condicionada es que si tú obedeces será hasta donde llegues. Si tú quebrantas, hasta ahí va a llegar la eternidad con esta naturaleza que tienes. No sé si me estoy dando a explicar. Hermano, la única manera en la cual nosotros podemos derrotarlo todo es por medio de la palabra. Tenemos a Cristo, la palabra viviente. Tenemos a Dios, la palabra viviente con nosotros. Por eso Pablo en su carta a los Romanos dice en el capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso encontramos nosotros a un David, el del Salmo 155, encontramos a un David que cuando se enfrentó al oso, al león, al gigante, lo hizo porque tenía la palabra. Entonces David sabía que nadie lo podía vencer, y las veces que David lloró, y las veces que David se lamentó, y las veces que David fue derrotado, y las veces que David fue humillado, fue porque él dejó la palabra. Por eso algunos no vemos la nuestra. Lamentablemente no la vemos. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir correctamente, o sea, y vivir una vida de restauración. Si lo tenemos a Él, es por eso que nuestra vida va cambiando. Si lo tenemos a Él, nuestra vida va cambiando. Si no lo tenemos a Él, nuestra vida no cambia. Porque desde que Él entra en nosotros, comienzan los cambios. Fíjese que pongamos Juan 1:15. Juan 1:15. Siempre usamos Reina Valera. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Qué revelación tenía Juan? Si Juan le llevaba 6 meses de edad a Jesús el Señor. Amén. ¿Comprende? Por eso no entendieron los de su tiempo que él era antes de Abraham.
No lo comprendieron. Ahora, ¿por qué no lo comprendieron? Porque ellos no habían confiado ni habían creído en la palabra. Solamente la tenían como una letra, y la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ve la diferencia? Solo cuando les convenía, porque cuando Herodes quiso saber a dónde iba a nacer aquel rey que decían los que venían del oriente, los sabios que venían del oriente, los astrólogos que venían del oriente, que no son los nombres que usted le ha dado, le preguntó a los que sabían las escrituras, pero ¿por qué ellos no eran lo que tenían que haber sido? Porque sencillamente no fueron como David. Entonces, pero ellos tenían la letra y dijeron, dice, y usted sabe que sacan la porción de Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, etcétera, etcétera, de ti me saldrá, etcétera. Ahora, vea por qué le digo que solo era letra. Hermano, ¿cuánta gente enseña la escritura y solo es letra? Se puede, sí, se puede. Porque si estos hubiesen recibido el rema, hubieran ido a adorarlo. Porque ¿cómo es posible que estos venían de 3,000 kilómetros de distancia? ¿Cuántos meses se habrán tardado en llegar a Jerusalén? ¿Y por qué los que tenían la palabra no lo fueron a adorar? Además, cuando llegaron los astrólogos, el niño tenía aproximadamente ya 2 años. Y es por eso que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y el mundo celebra el nacimiento cuando el niño tenía 2 años. Ve la oscuridad que hay. Y cuando usted le pregunta, ¿y por qué no celebra la Navidad? Usted tiene el conocimiento para explicar por qué no. Porque nosotros no podemos celebrar un paganismo. Hermano, si realmente la Biblia lo dijera, tenga la seguridad de que aquí lo hiciéramos. Pero es igual, busquemos dónde están en la Biblia los colores para adorar al Señor. ¿Dónde está el humo? El humo de ese que sacan. Por eso un gran cuidado con lo que es la alabanza. No vamos a tener nosotros aquí un carro nuevo, guiado por vacas. Pero que el Señor en su infinita misericordia nos enseñe su palabra. Ahora, fíjese que yo soy alguien que es muy criticado y duramente porque no celebramos todas estas festividades paganas y religiosas. Pero a mí no me importa la opinión del hombre, me importa la opinión de Dios. Yo hago lo que el Señor me enseña, no lo que el hombre me enseñe. Esa es la diferencia. Ahora, pero usted tiene que tener convicción, usted tiene que creer en lo que la palabra dice. Porque yo conozco mucha gente que no ha celebrado estas cosas porque se le enseñó, pero una vez, no sé qué les pasa, comienzan otra vez a hacer como antes. Por eso me da mucha pena y mucha vergüenza, y lo digo porque ni me están oyendo, porque nunca me oyen, porque cuando se fueron decían que, ay hermano, cómo extrañamos la iglesia, y hoy que hay una forma de poder estar oyendo los mensajes, ni siquiera saben que existen. Pero ahí salen en los Facebook en la Navidad, celebrando el día del Padre, celebrando el día de la Madre, celebrando el día de San Valentín. Gente que estuvo aquí años sentada. ¿Y qué cree que siento yo como pastor? ¿Que acaso usted me ve celebrar eso para que lo haga? No, es que ya se enfriaron. Ya el Señor no habita. Ya dejó de ser Señor. Hoy está ahí Herodes, reinando. No sé si me comprende. Porque Herodes no tenía que haber estado reinando. Por lo menos José tuvo que haber estado reinando. Si no, el Señor Jesús era el verdadero rey. Hermano, esa es la verdad. Y quiero decirle algo, se lo puedo decir a usted para que usted tenga cuidado. No va a hacer lo mismo que hacen una cantidad de hermanos que aquí fueron enseñados y ahora chinchita le pata en sus vidas, hermano. ¿Se recuerdan, hemos dicho en nuestra niñez, los que pasamos de los 20 años?
Este anda con chinchi y talepate, decían. Ya se imagina lo que significa todo eso, ¿verdad? Mateo 22, versículo 41 hasta el 45 vamos a leer. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, o a mi derecha, perdón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Qué tremendo, porque ¿qué le estaba diciendo a los fariseos de sí mismo? Yo soy Dios hecho hombre. Yo soy Dios. Y ¿sabe que esa es una de las cosas que ellos se tomaron para decir que él blasfemaba? Y oiga, mi hermano, qué pueblo más, no sé cómo, qué calificativo ponerle, porque oiga, mi hermano, o sea que si yo el día de mañana digo, mira, aquí vamos a celebrar la Navidad, usted va a venir a celebrarla. Es un gran tonto si lo hace y me sigue a mí. Porque si para usted es una verdad, ¿cómo me va a apoyar en eso? ¿Aló? Ay, que hoy el hermano ya cambió de look. Ah, pues como Tara Bulba se va a dejar el pelo usted. Es que el pastor así anda. Hermano, corra y escape por su vida. Usted no puede poner los ojos en un hombre. Entonces le cae la maldición. Maldito el que confía en el hombre. Entonces, qué tremendo, porque a los que tenían el conocimiento, a los que tenían la ley, a los que tenían la palabra, mire qué tremendo lo que el Señor tiene que decirles. Juan 8:58. 8:58 de Juan. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora yo quiero preguntarle, ¿para usted Jesús es Dios? Amén. Para ellos no, fíjese. Amén. Y así no entendieron cómo su cuerpo era el templo. Y no entendieron cuando les dijo, en 3 días este templo, ustedes que están admirando, mire qué tremendo es la gente, va. Ay, mire qué linda la iglesia, tiene unas cosas tan profundas, no de misterios revelados, no de cosas valiosas. Es que esto lo trajeron de la India y esto lo trajeron de no sé dónde. Ah, qué bonito, ¿verdad? Y el Señor les dijo, miren, todo esto que ustedes ven aquí, en 3 días lo voy a destruir, lo voy a levantar de nuevo. Y ellos dijeron, mire qué tremendo, hermano, cuando Dios no habita en el hombre. Si se tardaron 46 años en hacerlo, y hermano, por poco le dicen loco, si también dijeron que estaba loco, así como poseído. Pero óigame, no es locura decir eso, hermano. Que algo que se erigió en 46 años, y venga usted y diga, en 3 días lo voy a deshacer y lo vuelve a levantar, en 3 días, no. Hay que estar fuera de sí. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando alguien le refuta una verdad que lo toma como que es loco? ¿Le afecta o no le afecta? Si no le afecta, siéntase dichoso, porque ¿cuántos cambian la verdad por la mentira? ¿Cuántos después de no celebrar la Navidad hoy la celebran? Jamás le he permitido que hagan el día del pastor en la iglesia. Y algunos hermanos menos rebeldes siempre me andan ahí haciendo cosas, pero yo no me enojo pues porque digo, ¿qué culpa tiene el pavo? ¿Qué culpa tiene la gallina? La oración santifica los alimentos, dice. Pero no, ¿verdad que usted nunca ha andado celebrando el Día del Pastor? Aquí en esta iglesia nunca se ha celebrado y tenemos 25 años. Porque si vamos a celebrar el Día del Pastor, entonces celebremos el Día de San Valentín. Y entonces creamos el Día de la Oveja. No, pues si cualquier tontería y estupidez hoy se hace. Hoy es el día de no sé qué, o sea, y todos son asuetos, imagínense, no hay que trabajar, pues. ¿Verdad que es tremendo?
¿Por qué estamos tan pobres y tan en miseria? El que no trabaje, ¿quién lo dijo? Pablo, ¿verdad? La palabra de Dios. El que no trabaje, que no coma. Cuando usted conoce la verdad de Dios, usted dice, hay cosas que no nos importan, son del mundo, pero usted dice, qué lástima, ¿verdad? En la iglesia está dando lo mismo. Porque la iglesia no se ha ido al mundo, el mundo ha venido a la iglesia. Y somos los pastores los responsables de que la iglesia sea mundana. Y óigame, y qué misericordia que estamos en el periodo de la gracia. Si no, a saber cuánto estaríamos ya bien chamuscaditos. Como Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño. Y es por eso que era tremendo el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque el fuego que estaba en el altar del holocausto, de ese fuego se tenía que agarrar para ir a encender el fuego del incienso del altar de su nombre. Otro fuego era extraño. ¿Y qué significa eso? Que si no es por Cristo, no se puede adorar. Entonces, ¿cuántos están ofreciendo un fuego extraño si no tienen a Cristo en adoración? Qué tremendo, cuánta gente tocando en las iglesias un instrumento musical y cantando, dirigiendo, y otros días cantando ya en el Puerto de la Libertad o tocando un instrumento de música mundana. Y qué tremendo cuántas alabanzas tenemos nosotros que para nosotros eran bien lindas, y cuando nos dimos cuenta que el 70% eran artistas contratados y no eran ni siquiera convertidos. Y qué triste de cantantes cristianos, cantantes de música cristiana, que después, hermano, dijeron que eran homosexuales. Es preocupante. Que Dios, mire, aquí no le está diciendo a alguien que es perfecto, no, a alguien que tiembla por mí mismo y por lo que digo. Pero óigame, alguien tiene que decir esto, hermano, por lo menos tiene que haber alguien que sea, por lo menos tenga el valor, aunque no tenga la vida. Porque Juan no tenía la vida en relación a Cristo. Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado. Y el Señor le dijo, aquí no te han puesto por eso, deja que cumplamos toda justicia, hazlo, punto. Deidad, la palabra teotes, T-H-E-O tildada T-E-S, teotes, esencia y naturaleza de Dios, deidad o divinidad, las palabras que hemos estado leyendo, esencia y naturaleza de Dios, no meramente las pretensiones y los atributos divinos, no meramente, era Dios, tenía los atributos. Y es por eso que encontramos muchas citas bíblicas en las cuales el Señor está anunciando. Por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías capítulo 7 y versículo número 14, Isaías 7, 14, mire qué tremendo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál es la señal? Ah, mire, nadie se pone a pensar en esa señal. En la señal no natural. Hermano, la señal, veámoslo en lo sencillo, veámoslo, ¿qué señal? En lo superficial. Una virgen que concibiera, era imposible, ni por ósmosis. ¿Me está comprendiendo? Mire, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Capítulo 9 y versículo 6 de ese Isaías, por favor. 7, 6.
perdón, 7:6, perdón, me equivoqué. Sí, pero déjenmelo. Era 9:6. Porque un niño nos es nacido. Juan 1:1. Que el maestro que yo tenía le llamaba el Génesis de Juan. En el principio. Juan 1:1 y Génesis 1:1, que es de Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio el verbo era Dios y el verbo estará con Dios. Amén. Entonces mire que regresemos al que estamos. Isaías 9:6, gracias por ponérmelo, pero ahorita necesito 9:6 de Isaías. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y así pudiéramos ver una infinidad de versículos. Lucas 1:31, por ejemplo. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto se lo estaban diciendo a María. Amén. Ahora me pongan Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, la misma palabra sarx, él habla en este sentido, solo es un cuerpo, no de pecado, sino un cuerpo que iba a servir de pecado, porque él nunca pecó. Él se iba a hacer, por lo tanto se le dio un cuerpo exactamente al cuerpo que se le dio a Adán, para que con ese cuerpo venciera a Satanás. No terminé la idea hace un momento cuando le dije que lamentablemente Adán tenía la capacidad para vencer a Satanás y no lo hizo. Entonces tenía que venir el postrer Adán para poder recuperar lo que el primer Adán perdió. ¿Me estoy dando a explicar? Es que mire, hermano, realmente nosotros debemos de confiar en ese Salvador que tenemos. No es cualquiera, no es como dice la religión, no es un Dios que está ahí crucificado, hermano, en una cruz. El suyo está en su corazón y está sentado a la diestra del Padre. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza. Porque en él no había pecado, ni hubo pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y eso es lo que tiene algo que ver con lo del domingo, el sustituto. Él nos sustituyó. Él se hizo pecado por nosotros, no por él. Amén. Entonces, antes que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Podía conocer a Dios en parte. Esto es la naturaleza, la conciencia, la ley. Lo podían conocer en parte. Luego de su venida, le conoció en su totalidad, porque vino visible y tangible en Jesús. Ahora pudieron conocerlo literalmente, aunque no a todo el pueblo, aunque no todos. Mira, otro misterio, porque su cuerpo, la carne que se le dio, era un velo. Por eso le decía a usted el domingo, yo no hubiese deseado haber nacido en los tiempos de Jesús, porque lo pude haber negado. Y bienaventurados los que sin ver creyeron. Yo soy de esos bienaventurados. Hermano, qué bendición. Porque aquellos que habían recibido tantos beneficios del Señor fueron los que gritaban crucifíquenle. Y escogieron al malhechor en vez de al Señor. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Él es el modelo de lo que debemos de ser. Por eso es tremendo cuando dice Pablo, hablando de la iglesia, y la iglesia viene del cielo, no de la tierra.
Dice que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Cristo es el modelo en el cual nosotros tenemos que llegar a ser. Difícil, muy difícil, pero no imposible para Dios. Para usted sí, para mí sí, pero no para Dios. Por eso es tan tremendo, porque Pablo nos vio ya sentados a nosotros en los lugares celestes. Significa que ya lo somos, aunque hoy no se nos note. Ya lo somos, aunque hoy de vez en cuando patojeamos. Ya lo somos, ya estamos, aunque hoy veamos nuestro cuerpo de bajeza y nos decepcionemos como el pavo real. Bellísimo, increíble su plumaje, pero dicen que se decepciona cuando ve las patas secas. Hermano, todos los que nos vemos nuestros pies de barro nos decepcionamos. Porque cuando alguien dice, ay hermano, qué enseñanza más linda, si del Señor no fue mía. Por eso cuando le den un halago así, vea, hacer los pies, hablando de los pies de barro. Diga, Señor, no soy digno, yo no me merezco esto. Por eso toda la gloria hay que endosársela a Él. Todos los aplausos deben de ser para Él. Usted cuando predica, cuando enseña y aplaudan algo de la porción, aplaude usted también porque no es suya esa palabra. Él habita. Él habita. Él es el modelo de lo que debemos de ser. Nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. 1 Pedro 2:21, con eso vamos a terminar. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que, ¿qué? Para que sigáis sus pisadas. Por eso Pablo dice, imitad de mí lo que yo imito de Cristo. Romanos 13:1 creo que es. ¿Alguien se recuerda? Pónganme en Romanos 13:1, tal vez eso es. No me recuerdo si es Romanos 13:1. No. No es eso. Déjeme ver. Tengo que tenerlo. Ya vimos Romanos 8:3, ¿verdad? Ah, pues no es tampoco ese. Pónganme por favor Romanos 8:3, quiero ver qué dice ahí. No le creo a usted que me diga que ya lo vimos. No era eso. Pero sí quiero que me pongan entonces Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Oiga, ahora va a entender por qué se le dio el cuerpo que nosotros tenemos. ¿Comprende? ¿Por qué se le dio ese cuerpo? Es que, no, óigame, no solamente era para venir y derrotar a Satanás con ese cuerpo, que Adán no lo pudo hacer. Entonces Jesús tenía que venir exactamente en el mismo nivel, la misma estatura de varón perfecto para enfrentarse al diablo que tenía Adán. Si no, no tenía sentido, era una batalla desigual. Así como era una batalla desigual ver a David y ver a Goliat. Cualquiera hubiera apostado todo a Goliat. Pero David tenía la palabra. Jehová te entregará. Tenía la palabra. Así como me entregó el oso y me entregó el león, te entregará. Ahora, fíjese bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es llorar, porque tuvo un cuerpo semejante al nuestro. Por eso le dijo a María, ¿dónde le pusisteis? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra, ¿qué? Ve, ahí está bien claro, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando usted esté padeciendo algo y le diga, Señor, ten misericordia de mí, sepa que Él va a tener misericordia de usted, porque Él sintió lo que usted está sintiendo. Él pasó por lo que usted está pasando. Démosle un aplauso al Señor, hermano.
y habitó entre nosotros. Cristo, la palabra viviente. Imagínense, ¿qué más podemos pedir? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te suplico que tu pueblo sea enseñado y fortalecido. Que tenemos un privilegio que muchos ni siquiera lo sabemos. Un privilegio inmerecido, Señor. Porque habitaste entre nosotros. Significa que ocupó el tabernáculo, su cuerpo, como el tabernáculo que estaba en el desierto. Señor, te identificaste con nosotros al hacerte carne. Y al hacerte carne, nosotros vimos tu gloria, Señor. Gracias. Gracias por ese amor. Gracias, Padre, porque tú eres el ejemplo a seguir. Porque no tenemos que ver hombres, porque no tenemos que fijarnos en los sacerdotes de tu tiempo, y tampoco en los ministros tuyos de nuestro tiempo. Como dice Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Hermano, el Señor se le ha revelado a su vida a través de Cristo. Usted lo tiene dentro. Confíe igual que David. Nadie lo puede tocar. Nadie nos puede vencer. Porque toda la deidad, toda la plenitud de Dios está en ese Salvador que usted y yo tenemos en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa dispensación. Cristo, la palabra viviente. Señor, gracias. En esa palabra confiamos. Por eso todo lo ponemos a tus pies. Bendito Señor. Gracias por el pueblo que viene a buscar tu palabra, tu enseñanza, tu revelación. Que ya no sea misterio en su vida, hermano. Eso desconocido, que ya no sea un misterio que esté en la palabra. Que Dios le revele la verdad, porque la verdad nos hará libres. La verdad es lo único que puede restaurar nuestras vidas pecaminosas. Señor, en ti queremos confiar. Perdónanos. En ti queremos confiar, en esa promesa, en esa palabra de fe que mantenía de pie al apóstol Pablo, de estar persuadido de que el que había comenzado la obra en él la iba a perfeccionar. Gracias. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi
te canto. Gracias, Señor.